Hola, muchas gracias por tan amable presentación. Es un placer para mí estar con ustedes y compartir un poco el trabajo que hemos estado haciendo en mi laboratorio. Casi todo lo que voy a estar describiendo hoy es lo que hemos hecho con nuestros estudiantes en la Universidad Miguel. Hemos tomado responsabilidades para establecer los estándares, las normalizaciones de los sistemas de aprendizaje y darle a la comunidad un poco de ideas sobre este tema. Entonces, bueno, realmente hoy mi plan es compartirles un poco el trabajo que hemos estado haciendo al establecer estructuras, normas, guías, para producir ciencia y hallazgos eh, confiables. Entonces, probablemente se pregunten por qué elegí la reproductibilidad, la reutilización y la robustez. Entonces, me parece que esto es importante como base y cómo se conectan estos tres elementos. Entonces, la reproducibilidad se trata de la habilidad del investigador de duplicar los resultados de un estudio previo con los mismos materiales utilizados por el primer investigador. Y la razón por la que nos importa tanto la reproducibilidad es que es la condición mínima para encontrar veracidad y que sea un trabajo informativo. Entonces es importante explorar estos aspectos ya que refuerzan lo que es mi área de expertise. Por supuesto, no somos los primeros en fijarnos en esta noción de reproducibilidad. Esto es un movimiento mucho más grande que va a través de todas las ciencias y hay un artículo muy importante en 2016 en la revista Nature sobre este tema. Entonces hubo una encuesta y había investigadores científicos en diferentes campos y decían que muchos de ellos estaban preocupados sobre la reproducibilidad en su propio campo de estudios. Entonces este trabajo realmente se hizo no se trató de la inteligencia artificial y aprendizaje automatizado, pero nosotros tomamos eso para trabajar en nuestro propio campo y esto nos llevó a las siguientes preguntas. Entonces, antes de mostrarles rápidamente el aprendizaje por refuerzo, me imagino que ustedes ya conocen este paradigma de capacitar el aprendizaje automatizado. Entonces, la idea es utilizar a la inteligencia artificial para permitir que las máquinas, los robots, tomen decisiones, que realmente no solo hagan predicciones, sino que tomen decisiones que afecten el ambiente en el que están, el mundo en el que están, y que se tomen estas secuencias de acciones para intentar aprender secuencias de acciones que van a evitar costos y pérdidas. Entonces, todo esto se ha inspirado pues, desde la psicología, de la optimización, de muchos otros campos, pero es una codificación de cómo queremos que nuestros agentes de inteligencia artificial tomen las decisiones. Entonces, dentro de este marco, tenemos algunos éxitos. Tal vez el sistema AlphaGo es el que ya conozcan, que es el desempeño de los seres humanos en los juegos, pero también hemos visto otros resultados en juegos, como los juegos de Atari, simulaciones de agentes que aprenden a saltar, a caminar, a nadar, etcétera. Pero uno de los retos a los que hacemos frente es tomar esta literatura que es casi solo de juegos y aplicarla a complicaciones reales del mundo. Entonces, si realmente queremos solucionar problemas, que ya sean en términos de controlar robots que, no sé, que le permitan a las personas que tengan movilidad limitada, que puedan hacerlo, ¿cómo podemos asegurarnos que esto eh, sea seguro, que esto se traduzca de los juegos a la realidad del mundo? Entonces, hay proyectos múltiples en cómo estimular, cómo tener dispositivos de estimulación neurológica. Y entonces la pregunta que nos hacemos es si una gente puede aprender a tomar el tiempo de la entrega del estímulo de manera en la que se pueda evitar convulsiones y tener otro tipo de reacciones. Esto es muy diferente a lo que hemos visto en algunos de los
documentos o investigaciones que hemos visto y realmente esta noción de reproducibilidad y de reutilización y qué tanto podemos confiar en la fuente y llevarlo a una aplicación realmente segura y esto se vuelve muy importante. Entonces, solo para darles una idea de cómo podemos reforzar el aprendizaje, estos son algunos artículos que se han publicado en los últimos 30 años más o menos y como pueden ver hay un gran aumento y que em, eh, hay una transversalidad de temas girando en torno a la inteligencia artificial. Entonces, cuando se trata de encontrar una solución de aplicación como la estimulación neurológica, tenemos un gran conjunto de soluciones de los que podemos elegir. Entonces, la cuestión es cómo escoger la mejor solución para aplicarla en cierto campo. Entonces, lo que hay que entender es que la mayoría de esta literatura están basados en juegos, tenemos algún modelo animal y desde aquí se pueden diseñar trayectorias, pero después cuando hay que ver el tamaño de los conjuntos de los datos, cuando vemos cómo se recolectaron los datos, hay que explorar todas las posibles secuencias cuando se está trabajando con animales, entonces hay que restringirlo más en cuanto a las políticas de cómo se recolectan los datos, cómo se estiman las políticas. Esto requiere de hacerlo en el sistema real, hay que hacer pruebas, hay muchísimos retos que lo hacen muy complicado. Entonces, por supuesto, lo que queremos hacer es encontrar la mejor solución en cuanto al mundo real para poder mejorar la vida de muchos pacientes, así como su salud. Entonces, algunos de los algoritmos que hemos estado viendo o la familia que utilizamos es el gradiente de políticas. Estos son los resultados más recientes. Lo que hicimos fue entrenar o capacitar a los agentes en un cierto estado. El estado es el resumen de las características bajo esta capacitación neurológica de políticas para tomar las mejores acciones. Entonces hay muchísimas opciones. Incluí 4 familias aquí que se utilizan con frecuencia en la literatura y los detalles de estas son muy importantes. Lo que es importante aquí es entender los sistemas, los conjuntos y cómo vamos a compararlos entre ellos para poder solucionar los problemas. Entonces hicimos muchos experimentos con estos algoritmos para poder determinar cuál era el más prometedor y bueno, la mayoría, lo primero que intentamos hacer, por supuesto, fue reproducir los resultados de la literatura y entonces vimos los algoritmos y los aplicamos a las normas en este campo. Es decir, tenemos estos agentes de dimensiones muy bajas, no sé, enseñarlos a nadar, a caminar, a saltar de cierta manera. Y lo que vimos es que algunos algoritmos, algunos tenían un mejor rendimiento en unos o en otros. Tal vez en cierto algoritmo tenían un buen desempeño, tal vez en otro tenían un desempeño más pobre. Entonces esto nos confundió mucho porque la diferencia entre estos dos campos, entre el control de un chita y de un saltamontes era muy diferente, entonces no esperábamos estas diferencias, por supuesto, en cuanto al control de la neuroestimulación. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿cómo podemos confiar en estos resultados? Y en muchos de estos casos estábamos utilizando estas bases en códigos también, por supuesto, viendo las fuentes originales y dependiendo de la base de código estamos usando. Y bueno, es maravilloso ver todos estos paquetes de fuentes disponibles, pero si nos basamos en los códigos vamos a tener muchísimos diferentes resultados con los mismos métodos. Entonces aquí podemos ver los diferentes ejemplos. Podemos ver el DPG y cada uno tiene diferentes bases de códigos. Entonces, aquí tenemos diferentes desempeños con el mismo simulador. Es muy sorprendente, tenemos mucha configuración para ver cómo podemos simplemente usar esta configuración de energía. Tenemos distintos resultados cuando empezamos también a hablar sobre los hiperparámetros, incluye la estructura base de lo que hacemos, la función de activación, etcétera, etcétera. En general,
Si nosotros vemos este tipo de problema, asumimos que podemos comparar esos distintos métodos controlados para los distintos hiperparámetros, darles una cantidad similar de datos, también de acuerdo a lo que nosotros podemos hacer como parte de una comparación, para hacer también tener un poquito más de matices en ese sentido. Muchas personas están ahorita aquí con nosotros, están muy interesados en más o menos establecer un protocolo para poder simplemente ver cómo pueden hacer la evaluación de sus modelos y demás. Entonces espero que simplemente puedan también ver este tema. Ahora hablemos un poquito más sobre aquí un caso que fue de particular interés, es algo que hicieron mis estudiantes. Tenemos dos estrategias un poco diferentes, tenemos aquí 5 experimentos, los dos son un poco promedio y lo que es de particular importancia aquí es que tenemos aquí exactamente el mismo hiperparámetro, el mismo código, la misma configuración de hiperparámetro y aquí lo que vemos es simplemente una diferencia simplemente entre estas dos, pero de hecho esto se debe también a la variabilidad que tenemos entre ambos puntos que son importantes para este aprendizaje de refuerzo. Aquí, de acuerdo a este experimento que tenemos, sobre todo para tener resultados que parecieran ser más significativos de lo que en realidad son. Ahora, en esos casos hemos hecho únicamente 5 corridas, porque así se ve en los artículos, vemos distintos ensayos que las personas están operando porque las simulaciones son un poco caras, tienden a ser un poco más pequeñas y además también hay cierta tendencia, sobre todo en la comunidad, para poder simplemente informar estos ensayos positivos que la compensación general de los ensayos, no solamente tener aquí un bias o un sesgo especial, sobre todo cuando tenemos en una variabilidad más pequeña. Aquí el punto importante es que en estos casos también la reproducibilidad, por supuesto que es muy importante, no necesariamente suficiente en estos casos. Entonces tenemos que simplemente tener mucho cuidado al momento de configurar este ejemplo, este experimento también, para simplemente ver cómo podemos nosotros generar conclusiones mucho más sólidas a partir de esto, considerando los distintos puntos, también distintas sensibilidades, distintos estudios de sensibilidad para ver qué método es mejor, para poder también, bueno, esto depende de muchos datos, de muchos puntos que podamos tener nosotros de referencia. Entonces, de acuerdo a este proceso de matices, nos puede llevar a ver cómo podemos nosotros extraer ciertas conclusiones. Simplemente para que tengan aquí un poquito más de datos respecto a esos métodos, las fuentes de los experimentos que tenemos aquí son también muy, muy grandes. Y tampoco ha habido una estrategia sistemática en la comunidad para documentarlo de manera mucho más exhaustiva y sistemática para todos los demás experimentos. Ahora, en cuanto a la base de algunos de estos hallazgos que hemos tratado de desarrollar, tenemos algunas herramientas para practicar con la comunidad para poder mejorar también en cuanto a estas normas. Una de las cosas que presentamos a finales de 2018 fue el uso también de esta lista de verificación de la reproducibilidad del aprendizaje automatizado. Si les interesa, tenemos aquí 5 secciones de esta lista de verificación. Pareciera como que es una solución muy primitiva para este problema que tenemos, pero de hecho es una forma sistemática de asegurarnos de que estamos documentando todos los aspectos importantes del trabajo que se está presentando. Hay una sección que tiene que ver con la información que se requiere para documentar modelos, algoritmos. Tenemos una sección también para cuestiones teóricas. Tenemos aquí la parte inferior, tenemos aquí el uso del conjunto de datos, también para poder nosotros documentar qué estadísticas se utilizó, cómo se anotaron aquí los datos y si hubo algún dato que se excluyó. Tenemos aquí 2 secciones más, una de ellas tiene que ver con el código que se va a compartir y en particular también aquí nosotros documentamos aquí estas dependencias, estos códigos, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos aquí los resultados experimentales que se usaron. Entonces, bueno, simplemente hay que ser nosotros mucho más exhaustivos con esta información que es necesaria para documentar esto y los resultados presentados en un artículo. Entonces, bueno, este tipo de verificación se ha usado en los últimos años en algunas de las distintas preferencias que tenemos aquí. Esperamos que nos ayude simplemente a saber que los artículos son mucho más exhaustivos al momento de documentar los componentes que incluyen y también ayudar a los que van a ser los revisores a que evalúen la integridad del artículo. Además de esto, también tenemos distintas innovaciones en esta investigación de la comunidad de investigación de los últimos años. La mayoría de nuestras conferencias han pasado a políticas también de revisión de códigos. Son el 75% de los artículos que publica nuestra empresa son de código abierto. Ahora tenemos una pestañita integrada en Archive que permite también que los distintos autores también puedan presentar su propio código. También tenemos herramientas que están muy disponibles para poder simplemente incluir el
código como en un paquete que sea mucho más fácil simplemente de reutilizar. Tenemos esta verificación que les describí. También tenemos nosotros un desafío de reproducibilidad, sobre todo para poder nosotros ver esta conferencia, que es de las 7 conferencias principales sobre aprendizaje automatizado, procesamiento natural del idioma, por ejemplo. Y aquí lo que nos quiere ayudar a hacer es invitar a los miembros de la comunidad en general a que reproduzcan un artículo que fue aprobado en nuestras conferencias. En caso de que haya algún tipo de profesor de universidad, algún tipo de catedrático que esté con nosotros el día de hoy, que busque algún tipo de proyecto final para su ciencia de datos, creo que esto podría ser un proyecto muy bueno. Y también sabemos nosotros un proceso para enviar estos informes y anualmente elegimos a los mejores de estos y los publicamos a través de nuestra revista de ReScience. Y también tenemos ahí, por supuesto, informes de reproducibilidad y datos. Aquí el propósito es asegurarnos de contar con una cultura de una reproducibilidad sólida, que tengamos una cultura también de resultados científicos sólidos. Para ustedes que están interesados en aprender un poco más sobre este trabajo, tenemos un artículo en arXiv que describe este programa de investigación de aprendizaje automatizado específicamente para mejorar la reproducibilidad. Si les interesa, compartan la comunidad, les hacemos la invitación para que puedan aportar en caso de que les interese este tipo de temas. Y pues por último, antes de concluir, simplemente les quiero enfatizar aquí un mensaje importante, y es el siguiente. Creo que es fundamental que nosotros como investigadores, como expertos de este campo, simplemente comentemos esta idea de que la ciencia es una institución colectiva y aquí nuestro objetivo es entender y explicar. Con mucha frecuencia simplemente nos sentamos también en este sentido de la ciencia. Es una especie de deporte competitivo. Tenemos una cierta analogía que tienen algunas personas. Y yo simplemente quiero invitarnos a todos nosotros a aceptar esta noción de una creación colectiva, exploración. Y creo que a partir de este punto de vista tenemos que tener un ojo crítico para nuestros métodos y resultados, lo cual es una parte muy importante para simplemente ser parte de esta conversación, y también eso nos va a ayudar a seguir avanzando de manera mucho más rápida. Y pues con esto quiero agradecerles, ha sido todo un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy y les deseo un excelente día para estas sesiones. Muchas gracias por su atención.